Sobre la pregunta que quedó ayer pendiente, presidente, el abogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, señaló a algunos medios que en el sexenio anterior no había ninguna página que se moviera sin que Enrique Peña Nieto estuviera enterado. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Ve posible que el expresidente vaya a declarar sobre el caso? Yo lo que puedo decirles es que ya nosotros cumplimos con dar a conocer este asunto a la Fiscalía General y a ellos corresponde, a la Fiscalía, que es una institución autónoma, corresponde atender el asunto de manera integral y también pienso que es la institución que puede informarles ampliamente. Si no lo hacen, sería por cuestiones de limitaciones legales, por el debido proceso. Pero en el caso de nosotros, consideramos que ya expresamos lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Puntualizando: cero corrupción, cero impunidad, no actuar como tapaderas de nadie. Nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley. 5, auténtico Estado de Derecho. Pero en ese caso, presidente, entonces, por ejemplo… 6, cero influyentismo. 7, justicia. 8, recuperar lo robado para devolverle al pueblo lo que le pertenece. 10, 9, no persecución. 10, no es mi fuerte la venganza. Ya salió, ¿verdad? Bueno, presidente, y entonces, ultimando la pregunta sobre su reunión con Christine Lagarde, ¿cómo nos puede definir su relación con el Fondo Monetario Internacional y si le dieron alguna recomendación? Ayer la presidenta salió hablando bien de su gobierno y no sé si nos podía ultimar un poquito más, detallar un poco más. Fue más. buena la conversación, ya expliqué. Nos permitió describirle cuál es la fórmula que se está aplicando. Creo que le llamó mucho la atención el que se haya decidido financiar el gasto combatiendo la corrupción y con austeridad. Esa fórmula. Se le explicó al mismo tiempo de las reformas que se han llevado a cabo con este propósito. Le expliqué de que no se consideraba delito grave la corrupción en México y que una de las reformas que se aprobaron
fue precisamente la de establecer que era un delito grave la corrupción y que no se alcanzaba fianza si se cometía ese delito. Pues es que no se sabía que durante 20 años no se podía meter a la cárcel a los corruptos, o no se podía meter a la cárcel a ninguna persona por hechos de corrupción, porque no era delito grave. Entonces le llamó mucho la atención eso. Le platiqué de cómo estamos planteando que el presidente no tenga fuero y que pueda ser juzgado por cualquier delito, y que estamos planteando lo mismo para el caso de gobernadores, diputados federales, senadores, terminar el fuero. También le interesó mucho conocer sobre el plan de austeridad, porque hay dos visiones distintas. La que predomina en el mundo, cuando se habla de austeridad, siempre se piensa en despido de trabajadores, en afectar a los de abajo o recortar programas sociales, afectar la salud, afectar la educación, privatizando. Esa es la austeridad neoliberal. Una vez platicando con Corbyn, el dirigente del Partido Laborista, le dije que el plan nuestro de llegar al gobierno se iba a apoyar en estos dos ejes, combate a la corrupción y austeridad. Y me dijo, ¿por qué austeridad? Con la idea de que la austeridad era afectar a los pobres, porque esa es la concepción que predominó durante mucho tiempo. Parte de las recomendaciones, inclusive del Fondo Monetario Internacional, iban en ese sentido. Entonces, acá la austeridad es otra cosa, tiene como inspiración el pensamiento de Juárez, de que el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Acá, para nosotros, la austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios. Nosotros sostenemos que nadie puede aspirar a lo superfluo mientras existan muchos, en el caso de México, millones, que carecen hasta de lo más indispensable. Nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y le expliqué de cuánto ganaban los altos funcionarios públicos, de los aviones, de las residencias, de cuántos cuidaban al presidente, de los carros de lujo, de los viajes al extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, le pareció atractivo, y hablamos de otros temas y quedamos en que se va a trabajar un acuerdo con este nuevo enfoque para suscribirlo en el mediano plazo, cuando los funcionarios de Hacienda y los encargados del Fondo Monetario en México se pongan de acuerdo. Se definieron los temas. Ayer hablé un poco de eso en mi Twitter: combate a la pobreza, defensa del medio ambiente,
equidad, igualdad del hombre y la mujer, igualdad de género, que es un tema importantísimo, que siempre las mujeres participen en igualdad de condiciones, y honestidad, es decir, combate a la corrupción. Son temas de otro tipo, completamente. Muchas gracias. Y sobre eso es posible, si llegamos al acuerdo, que se firme pues un documento, ya sea aquí o en Washington.